Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Y vamos a continuar con nuestro libro 35. Nos toca la lectura 3541 de marzo 28 de 1938. Para quien vive en el divino querer, la creación le sirve como tantas ciudades donde repatriarse. El acto humano, para ser completo, debe comenzar y terminar en el querer divino. El dolor más grande de Jesús es el ver que no se vive en su voluntad. Mi pobre mente va siempre en busca de los actos hechos por el querer divino. Me parece que yo los busco y ellos me esperan para hacerse encontrar, porque estos actos suspiran el hacerse encontrar por la criatura para recibir su te amo y para hacerle conocer cuánto la aman. Y el alma se siente como repatriada en los actos de su Creador y como inmersa en el océano de las alegrías y de la felicidad. Entonces mi siempre amable Jesús, al verme maravillada, repitiendo su breve visita, me ha dicho: Hija mía bendita, como el hombre fue hecho por nosotros para vivir en nuestro querer, todos nuestros actos debían servir como tantas diversas ciudades o naciones, en las cuales el hombre debía encontrar con derecho su patria, las diversas ciudades en las cuales debía tener sus diversiones, sus alegrías, las escenas encantadoras y deleitables que con tanto amor le había preparado su Creador. Así que se puede decir que ciudad es el sol, y cuando el alma entra en nuestro querer, encuentra esta ciudad de luz con todas las variadas bellezas de colores, de dulzuras. Encuentra nuestro acto creante y festejante, lleno de alegrías, de amor y de felicidad indecible. Y ella se sumerge en estos océanos de bellezas, de dulzuras, de amor y alegrías, y como en patria suya hace sus largos paseos y se vuelve dueña de los bienes que en esa ciudad encuentra. Oh, cómo nosotros quedamos contentos al ver nuestras obras, nuestras ciudades creadas solamente para el hombre, no más desiertas sino pobladas por nuestros hijos, porque entrando en nuestro querer, encuentran el camino que los conduce a las diversas ciudades que hemos formado en la creación, y donde encuentran un deleite, donde una alegría distinta, donde un conocimiento de más acerca de su Creador, y donde un amor tan intenso que los abraza, los besa y les comunica la vida de amor. Cada cosa creada posee de lo nuestro, pero no para sí, sino para darlo a las criaturas. Pero deben vivir en nuestro querer. De otra manera las puertas están cerradas y a lo más gozan los efectos, pero no la plenitud de los bienes que hay en nuestras obras. Esto concuerda perfectamente con lo dicho por San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1, ¿no? Donde dice: pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. O sea, todo esto que hemos leído hasta ahorita es algo que nos refleja prácticamente el amor de Dios hacia el hombre. Este haber puesto en toda la creación
parte de sus atributos, de su felicidad, de su belleza, de su potencia, de su amor, sobre todo para nosotros. Sí. Y pone como que cada cosa creada, o sea, es una ciudad o una nación en donde nosotros, criaturas, deberíamos de encontrar prácticamente todo lo que Dios ha puesto en ellas para nosotros. Las alegrías, todas las cosas encantadoras que ha puesto, todos los gustos, toda la felicidad. O sea, deberíamos de saber encontrar en toda la creación es esto. El problema es que para poderlo ver y poderlo disfrutar, necesitamos forzosamente unirnos a la divina voluntad para poder entrar en comunión con el querer divino. Y en ese momento encontraríamos todo lo que Él ha puesto en toda la creación. Deberíamos ya de reconocerlo, ya no más ver un paisaje, un árbol, una flor, el mar, una nube, en fin, el sol, el mar. Ya no deberíamos de ver la cosa material, sino deberíamos de tener una vista espiritual en donde pudiéramos descubrir ese amor de Dios, esas cualidades divinas, esas bellezas divinas que Dios ha manifestado a través de todo lo creado. Entonces, esto a mí en lo personal se me semeja un poco a aquello que dice Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. O sea, recordarán esa frase evangélica. Muchas habitaciones, claro, porque el hombre, el ser humano, debería de habitar en esas habitaciones, no como una habitación, lo que entendemos humanamente, sino una habitación que es parte de los atributos de Dios, que nos serviría para el conocimiento de Dios y que nos serviría también para poder disfrutar tanto de los dones, de los atributos y del amor divino que en cada una de estas habitaciones Dios ha puesto en todo lo creado. Por eso nos dice que ciudad es el sol, y podríamos seguir: ciudad es el agua, ciudad es la tierra, ciudad son los vegetales, en fin, las estrellas, la luna, el sol, en fin, todas son ciudades donde deberíamos de habitar para poder encontrar estos atributos divinos y empezar a engrandecer poco a poco esa imagen de Dios que ahorita la tenemos prácticamente velada. No tenemos una imagen de Él. Nuestro conocimiento de Dios es tan escaso, tan prácticamente nada, que no alcanzamos ni siquiera a descubrir la presencia de Él en sus obras. En fin, es algo que poco a poco tenemos que ir aprendiendo, que en todo lo creado existen estos atributos, estas manifestaciones del Ser Supremo. Y luego dice que la divinidad queda contenta cuando ve sus obras, esas ciudades que ha creado para nosotros, seres humanos, ya no desiertas, sino pobladas, pero pobladas por nosotros. Porque en el momento que entremos en el querer divino, encontraremos el camino que nos puede conducir a estas ciudades que Dios ha formado en la creación. Y dice, ¿y dónde? En alguna habitación encontrarán un deleite, donde una alegría,
donde un conocimiento de más acerca de su Creador. Esto es importantísimo, porque entrando en el querer divino, actuando en él y empezando a penetrar en sus obras, empezaremos a profundizar en el conocimiento del Creador. O sea que la plenitud del conocimiento de Dios no lo tendremos por medio de enseñanzas, por medio de las verdades que nos manifiesta, sino por medio de la vivencia de esas verdades. O sea, en la medida que entremos en ese querer divino, en la medida que nos pongamos a girar en todo lo creado, encontrando todo lo que Dios ha puesto en ello, en ese momento empezaremos a comprender cada vez más y las mismas cosas creadas, la misma divina voluntad en las cosas creadas nos va a ir dando esa profundización en el crecimiento, en el conocimiento. Entonces, ¿en dónde encontraremos un conocimiento de más? Y donde un amor tan intenso que los abraza, los besa y les comunica la vida de amor. O sea que no solo iremos completando esa imagen de Dios, no solo iremos penetrando en esas felicidades, en esa bienaventuranza divina, sino que vamos a profundizar y a recibir más amor, ir experimentando cada vez más el amor de Dios que nos envuelve y que nos comunica la vida de amor. Así que bueno, pues tenemos esto, ¿no? La plenitud de los bienes que la creación tiene para nosotros, solamente la podremos recibir viviendo en el querer divino. Dice, por eso, hija mía, para ser completo y perfecto el acto de la criatura, debe comenzar y terminar en nuestra voluntad, la cual le suministra su misma vida de luz y de amor, para hacer que el acto sea completo y nada le falte de bello, de santo y de bueno. Si el acto no comienza en nuestra voluntad, falta el orden, la santidad, la belleza, y por lo tanto el acto humano no puede ser firmado con la firma de nuestro querer como acto suyo. Es para llorar, hija mía, el ver tantos actos humanos trastornados, desordenados, quedados algunos al principio, algunos a la mitad, algunos a los que les falta un punto y otros a los que les falta algún otro. Y lo que es peor aún, alguno ensuciado con fango, alguno con podredumbre, alguno como empapado en la culpa, que no hacen otra cosa que irritar nuestra justa justicia. Por eso, sin nuestra voluntad, no puede haber bien en la criatura. Esto es tremendo lo que está diciendo. Sin la divina voluntad, no puede haber bien en la criatura. Y si parece que hacen algún bien, es un bien aparente. Y como falta la sustancia de la vida de nuestro fiat, no puede ser duradero. Basta con que surja un obstáculo, un disgusto, y el bien termina, y se arrepienten de haberlo hecho. En cambio, todo lo que se hace en mi voluntad posee firmeza irremovible, y delante a los disgustos y obstáculos no se detienen, sino que corren de más para dar la vida del bien que poseen. Ahora,
Debes saber que quien hace sus actos en nuestro querer, hace actos completos y perfectos. En cambio, quien vive siempre en él, se encuentra bajo una lluvia continua de luz, que conforme se mueve, late, respira, así le llueven encima todos los efectos y variadas bellezas de nuestra luz divina. Nuestro ser divino es luz purísima, luz interminable. Encierra todos los bienes posibles e imaginables. Mientras es luz, es palabra, y toda ojo mira donde quiera. No hay cosa que se pueda esconder de nosotros. Esta luz es obra, es paso, es vida que da vida a todo y a todos. Esta luz encierra bellezas que no se agotan, alegrías y felicidad sin fin. Ahora, quien vive siempre en nuestro querer divino, se encuentra bajo la lluvia de luz de nuestra palabra imperante y creante. Oh, cómo la transforma nuestra palabra. Le habla siempre de nuestro ente supremo y produce todos nuestros efectos divinos sobre la criatura, con tal variedad de bellezas que nosotros mismos quedamos raptados. Nuestra mirada de luz la mira siempre. Nuestro paso corre siempre hacia ella. Nuestras obras con sus brazos de luz la abrazan y se la estrechan al seno, y todas le llueven luz para comunicarle nuestra mirada de luz, nuestras obras y pasos de luz. Así que quien vive siempre en nuestro querer, está siempre en comunicación directa con su Creador y recibe todos los efectos que sabe producir un Dios. En cambio, quien obra en ella está en comunicación con nuestras obras y las suyas vienen modeladas con nuestras obras. O sea, recordemos que existen dos posibilidades de vida divina, de santidad divina. Una que es la santidad divina de actos y otra que es la santidad divina ya de vida. Los actos es cuando nosotros nos disponemos, Jesús nos presta su voluntad, hacemos los actos y depende de nuestras disposiciones el tiempo que nos la deja. Entonces, esos actos que están siendo realizados con la divina voluntad, en ese momento, o sea, lo que tenemos es actos divinos completos, totalmente completos, actos perfectos, pero que en el momento que regresa nuestra voluntad, pues se pierde la continuidad y ya no es vida. Quedaron como actos divinos, sí, pero quedaron aislados, no se llevó a cabo la vida. O sea, la otra cuestión es vivir continuamente en la divina voluntad, y entonces esos son estas personas que viven siempre en Él, que no son nada más los actos completos, sino que la criatura se encuentra bajo la lluvia continua de luz y que cualquier acto que la criatura haga, movimiento, latido, respiro, ahí en cada uno de esos actos son lluvias de luz, de efectos, de belleza, de luz divina, ¿sí? Y eso es lo que recibe la criatura viviendo continuamente, haciendo vida. O sea que son dos santidades diferentes. Divinas las dos, sí, porque son actos divinos, son actos que le dan a Dios la gloria, el amor que Él merece, que son actos que se extienden a toda la familia humana,
que abarcan a todos los santos, a todos los ángeles, a Dios mismo, pero que tienen un término y luego vuelve la voluntad humana a entrar y en ese momento ya no tiene esa plenitud de vida. ¿Sí? Así que bueno, el punto sería llegar siempre a vivir en la divina voluntad continuamente, porque nos encontraríamos siempre bajo la lluvia de luz de su palabra, y en eso transformaría a la criatura, ¿sí? Esa palabra divina que le habla siempre del ente supremo y lo fabuloso, produce todos los efectos divinos sobre la criatura. Todos los efectos divinos sobre la criatura. Y esto es con tal variedad de bellezas que la misma divinidad queda raptada. ¿Qué podemos imaginar que se lleve a cabo en la criatura que pueda raptar a la divinidad? La misma divinidad. No puede haber otra cosa. Esa divinidad compartida ahora a la criatura. Eso es lo que nos ofrece. Así que bueno, cada quien puede decidir qué tipo de acercamiento a Dios, qué tipo de santidad quiere recibir, ¿no? Dice, nuestras obras con sus brazos de luz la abrazan y se la estrechan al seno y todas le llueven luz para comunicarle nuestra mirada de luz, nuestras obras y pasos de luz. Así que quien vive siempre en nuestro querer está siempre en comunicación directa con su Creador y recibe todos los efectos que sabe producir un Dios. En cambio, quien obra en ella está en comunicación con nuestras obras y las suyas vienen modeladas con nuestras obras, pero no está en esa continua relación, en esa continua comunicación con el ser divino, ni está recibiendo continuamente todos los efectos que ese ser contiene. Dice, después seguía buscando los actos de la divina voluntad, y habiendo llegado a lo que hizo nuestro Señor en la redención, uno por uno los besaba, los adoraba, los bendecía, los agradecía, y tomando el mismo amor con el cual Jesús los amaba también yo. Y Jesús, todo conmovido y enternecido al ver sus actos amados con su mismo amor, me ha dicho, hija mía, es siempre el amor el que me golpea, me hiere y me induce a hablar para revelar a mi amada criatura mis secretos, escondidos a quien no me ama, porque no amándome, no entendería mi dialecto de amor. Esto es muy, muy importante. Este dialecto, este hablar de amor, porque es lo que está hablando, no puede hablar otra cosa que no sea amor. No se entiende tantas criaturas que no entienden de la divina voluntad. Y aquí Jesús nos da la razón de esto, nos está haciendo conocer la razón de este no entender. Y es que no lo ama, no se le ama. ¿Sí? Dice, es siempre el amor el que me golpea, me hiere y me induce a hablar para revelar a mi amada criatura mis secretos escondidos a quien no me ama. Porque no amándome,
no entenderían mi dialecto de amor. Dice, ahora debes saber que todos estos actos hechos por mí en la tierra contienen cada uno un dolor tan intenso que si mi divinidad no me hubiera sostenido, habría sido suficiente para hacerme morir. Así que mi voluntad divina, conforme yo obraba, así me creaba el dolor de no encontrar a la voluntad humana en la mía, para encerrarla en mis actos y darle virtud y gracia de hacerla vivir en mi voluntad. En todo lo que hacía, aun si respiraba, latía, miraba, caminaba, buscaba a la voluntad humana para encerrarla y darle el puesto primario en mi respiro, en mi latido, en mi mirada y en mis pasos. ¡Qué dolor, hija mía! Querer hacer el bien y no encontrar a quien hacerlo. Querer ponerla en lugar seguro donde habría sido feliz, porque mis penas, mis obras, mi misma humanidad habrían estado no solamente a su defensa, sino le habrían formado su palacio real donde la habrían tenido como reina. O sea, que los actos que Jesús hizo estando en la tierra, pasos, palabras, respiros, latidos, obras y sobre todo su pasión, deberíamos de tenerlo también como nuestro, deberíamos de encontrar esos actos de vida y tomarlos. Igual que tomamos todas las obras de la creación, igual que nos dice que eran como habitaciones, como naciones donde poder habitar, también los actos de la vida de Jesús en la tierra, los actos de su humanidad, son otras tantas habitaciones donde debemos entrar, ¿sí? Debemos entrar para poder tener como vida todo lo que Él hizo. Y por eso dice que así como mi voluntad divina conforme yo obraba, así me creaba el dolor de no encontrar a la voluntad humana en la mía para encerrarla en mis actos y darle virtud y gracia de hacerla vivir en mi voluntad, en todo lo que hacía. Aun si respiraba, latía, miraba, caminaba, buscaba a la voluntad humana para encerrarla y darle el puesto primario en mi respiro, en mi latido, en mi mirada y en mis pasos. Así que prácticamente nos está diciendo lo mismo lo que dijo en las obras de la creación. Son como habitaciones, como naciones en donde debemos habitar y tomarlas como nuestras. Y tomándolo como nuestro, entonces podemos tener ya en nosotros todos los bienes que esas obras producen, ¿sí? Sé qué dolor, hija mía, querer hacer el bien y no encontrar a quien hacerlo. Querer ponerla en lugar seguro donde habría sido feliz. Porque mis penas, mis obras, mi misma humanidad habrían estado no solamente a su defensa, sino le habrían formado su palacio real donde la habrían tenido como reina. Pero en lugar de ser agradecida y escucharme, escapa de mis manos, de mis penas, para vivir infeliz en medio de peligros y de enemigos, sin nadie que la defienda. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Puedo decir que mi dolor más grande acá abajo, que me daba la muerte continua, fue el ver a las criaturas que no vivían ni hacían mi voluntad, porque veía que mis actos permanecían sin la finalidad con la cual los hacía,
o sea, sin dar la vida de la cual estaban investidos. Bueno, y ahora con esto entendemos aquello de que hay que revestirnos con la pasión de Jesús. Ahora entiendo que todos los sufrimientos de Él, que eran para reparar determinado tipo de pecado, me los debo poner. Y francamente no entendíamos el cómo. No entendíamos el cómo puedo ponerme la corona de espinas cuando me vienen malos pensamientos. Pero ahora, sabiendo que debería yo de estar encerrado, habitando en la pasión de Cristo, habitando en los dolores de su corona, el solo hecho de desearlo, la divina voluntad coloca esas espinas, esa corona, y aunque yo no sienta el pinchazo de las espinas, pero la divina voluntad me comunica los efectos de esos pinchazos, y eso es lo que hace que venzamos los malos pensamientos, igual que las malas obras, igual que las malas palabras, las malas intenciones. O sea, todo queda ahora claro, ¿sí? Cómo es que me debo revestir de la pasión de Cristo. Dice, y si no hubiera sido por mi omnividencia, que me hacía ver todos los siglos como un acto presente, y por eso veía a mis hijos amados que debían vivir de mi querer divino, los cuales debían servirse de lo que hizo y sufrió mi humanidad para establecer mi reino, y servirse de esta mi humanidad como la más bella de sus habitaciones. Yo no habría podido soportar tanto dolor. O sea que la humanidad de Jesús es otra habitación, ¿sí? Donde debemos habitar y donde debemos estar prácticamente elaborando todos nuestros actos. Y si no hubiera sido por las almas que van a vivir en la divina voluntad, realmente no hubiera podido soportar tanto dolor. En el libro 14 hay una lectura donde dice que gracias a las almas que llegan a vivir en la divina voluntad, es que Él lleva a cabo la redención, que si no hubiera sido por ellas, no hubiera habido redención, y que si los demás criaturas llegan a tomarla, llegan a disfrutar de esa redención, se debe a todas las almas que van a vivir en la divina voluntad. Dice, por eso continúa encontrando mis actos, mis pasos, mis penas, para pedirme que venga a reinar mi voluntad sobre la tierra. Y mi dolor se endulzará y se cambiará en amor, para abreviar el tiempo, para hacerla conocer, amar y reinar. Y yo tendré como refrigerio mío y como portadora de bálsamo a mis penas, ¿sí? Y yo te tendré como refrigerio mío y como portadora de bálsamo a mis penas. Y cuando vea a mis actos y a mis penas exacerbadas por el dolor, porque las criaturas huyen de mi voluntad, vendré a refugiarme en ti para endulzarme y embalsamar mis penas demasiado amargadas por el dolor. 35-42 a marzo 30 de 1938. Cuando los sacrificios se hacen de buena voluntad, Jesús pone en ellos sus gustos divinos y los vuelve agradables y amables. Cómo Dios creaba en ellos la pasión de amor. Me siento entre los brazos del fiat divino,
Y es tanto su amor que me alimenta con su luz, me calienta con su calor, y si estoy cansada me arrulla sobre sus rodillas para darme su reposo que me hace resurgir a nueva vida. Oh voluntad divina, cómo eres amable. Solamente tú me sabes amar de verdad, y solo en ti encuentro el refugio a todos mis males. Pero me sentía oprimida al ver que aquellos que me rodean sufren y hacen grandes sacrificios por causa mía. ¿Cómo es doloroso ver sacrificados a los demás? Y mi dulce Jesús, estrechándome entre sus brazos, en acto de compadecerme, todo ternura me ha dicho: pobre hija mía, ánimo, no quiero que pienses en esto. Tú debes saber que yo puedo y sé pagar bien aún los pequeños sacrificios, las atenciones y mucho más los grandes sacrificios. Yo numero todo, y ni siquiera un respiro hecho por mí lo dejo sin recompensa, y mucho más si estos sacrificios son hechos a quien me ama, a quien quiere vivir en mi querer. Entonces siento como si me los hicieran a mí mismo, y yo, para hacer que estos sacrificios sean hechos de buena voluntad, pongo en ellos mi gusto divino, de modo que hago sentir el gusto, el placer de hacer esos sacrificios, de modo que sienten la necesidad de hacerlos, el gusto, el placer en el sacrificio. Son como la sal, los condimentos a los alimentos, como el aceite a las ruedas que antes caminaban con dificultad, pero puesto el aceite corren. El gusto divino vacía el sacrificio y lo vuelve ligero y agradable. Entonces, todo sacrificio que se haga siempre hacia Jesús, hacia la divinidad, es totalmente agradable y es acepto a Él, y Él paga hasta por el más mínimo sacrificio que se haga, ¿sí? Y no solamente los sacrificios que se hacen directamente hacia Él, sino también los sacrificios que se hacen por aquellas almas que están entregadas a Él, sobre todo por las almas que están entregadas o viven en la divina voluntad. Así que y Él pone el gusto divino en esos sacrificios. O sea que pone su gusto, ese gusto que Él tenía en el sacrificio, en la cruz, en los azotes, en la corona de espinas. Un gusto, perdón por lo que voy a decir, no masoquista, porque a veces se podría pensar de esa manera, sino el gusto de conocer el resultado de esos sacrificios, de ese dolor, de todo lo que Él hacía, y Él está viendo en su omnividencia, está viendo el resultado. Y ese es el gusto que le da. Él sufre con gusto. No quiere decir que no sufra, sino que lo sufre, pero al mismo tiempo Él quiere sufrirlo y goza con el sufrimiento. Dice, esta es la causa por la que en nuestro amor creamos una pasión santa, un gusto, un placer que no sabemos estar si no amamos a la criatura. Fue esta nuestra pasión de amor la que nos hacía sentir la extrema necesidad de testificar con nuestras obras el amor hacia las criaturas, tanto que ninguno nos rogó que creásemos un cielo, un sol y tantas otras cosas. Y después de creadas las miramos y sentimos tanto gusto y placer que en nuestro énfasis de amor exclamamos: cómo son bellas nuestras obras, pero nos darán más gloria, sentiremos más gusto
cuando nuestras obras se den a las criaturas para amarlas y para hacernos amar por ellas. Este es el tema central de todo. Cuando la criatura viva en la divina voluntad, todas las obras divinas, todas se darán a la criatura. ¿Sí? Ese es el punto principal. Y se darán a la criatura para entregarnos el amor divino, para amarnos y para hacernos amar. Para hacernos amar a nuestro Creador con su mismo amor que nos ha sido otorgado a través de las cosas, de las obras de Dios. Dice entonces, a nuestra pasión de amor, a la extrema necesidad de amar, se agregaba la locura, el delirio de amor, tanto que no nos contentamos solamente con las obras. El amor llegó a tanto que sentimos la necesidad de poner también la vida. En efecto, ¿qué cosa no me hizo hacer esta necesidad de amor que sentía en mí? Me hizo sufrir penas inauditas, sufrir las humillaciones más humillantes y hasta la misma muerte entre espasmos atroces. Ahora, esta nuestra pasión de amor no se contenta si no participa esta nuestra misma pasión de amor a la criatura. Por eso en los sacrificios que hacemos hacer, creamos en ellos la pasión santa. La dotamos de gustos, de contentos, para hacerlas hacer las más bellas conquistas. Esta pasión se vuelve ingeniosa, se industria en mil modos, y si no se vuelve obrante, parece que no sabe ni estar ni vivir. Entonces, nos comunica en los sacrificios, o sea, en cualquier sacrificio que se haga, Él va a comunicar ese gusto, ese contento, ¿sí?, que Él sentía en el sufrimiento, para que ahora a la criatura también le sea más leve el poder sufrir todo lo que Él quiera comunicarnos. ¿De acuerdo? Dice, esta pasión se vuelve ingeniosa, se industria en mil modos, y si no se vuelve obrante, parece que no sabe ni estar ni vivir. Si no hay pasión, aún en las obras santas, y gusto en los sacrificios, parece que son obras pintadas, no vivas. Tienen un frío, una apatía que produce más disgusto que gusto, y tal vez más mal que bien. Por eso, hija mía, no pienses en los sacrificios que hacen por ti. Más bien debo decirte que los hacen por mí, no por ti. Y yo pondré en estos sacrificios tal gracia, gusto y agrado de vaciar el sacrificio. Y después, de acuerdo al amor con el que los hagan, yo me verteré en ellos, y conforme hagan el sacrificio querido por mí, así haré crecer mi vida en ellos. O sea, esto necesitamos analizarlo perfectamente, ¿no? De acuerdo al amor con el que hagan el sacrificio, yo me verteré en ellos, y conforme lo lleven a cabo, ese sacrificio querido por Él, así hará crecer su vida en la criatura. Y yo pregunto, ¿qué sacrificio quiere que hagamos? Bueno, pues que renunciemos, que nos desapeguemos a todo lo de la voluntad humana. Ese es el sacrificio que Él nos pide. Y también, si es que llegara a haber sacrificios hacia otras almas que vivan en la divina voluntad,
serán más o menos lo mismo que acaba de decir ahorita. Bueno, dice, no es tal vez mi pasión de amor lo que me hace decir tanto acerca de mi voluntad para crear en el hombre la pasión de vivir en mi querer. Con este tanto decir, quiero ahogar a la voluntad humana con nuestros gustos divinos, pero tanto de hacerla decidir en virtud del gusto que siente, de la felicidad que prueba, a vivir en mi voluntad divina. Entonces, vamos a repetir esto que es importante. Dice, no es tal vez mi pasión de amor lo que me hace decir tanto acerca de mi voluntad para crear en el hombre la pasión de vivir en mi querer. O sea, el conocer las verdades, ese conocimiento sobre lo que Jesús le está manifestando acerca de su voluntad, de su reino, de su querer, eso va a despertar en el alma, en nosotros, esa pasión, ese amor, ese decidirnos a vivir en la divina voluntad. ¿Sí? O sea, esto es maravilloso. Esa es la labor nuestra, comunicar las verdades, o sea, hacer que se difundan, porque entre más se difundan, más fuerza se le hará a las criaturas para decidirlas y que debido al gusto que sienten, en ese momento, esa felicidad que se manifiesta en el alma cuando se está obrando siempre en pro de la divina voluntad, que lleguen a vivir plenamente en esta voluntad. Dice, además, lo puedes decir tú misma. ¿Cuántos gustos, contentos, alegrías te he dado en el estado de sacrificio en el cual te he puesto? Entonces, deja hacer a tu Jesús, que sabe ajustar el sacrificio y lo vuelve amable, fácil y aún deseable. Mucho más, pues en el sacrificio de la criatura pongo la fuerza, el sostén, la vida de mi sacrificio. Puedo decir que mi sacrificio toma en su regazo el sacrificio de la criatura y hace de guía, da vida, da luz a aquel o aquella que de buena voluntad quiera sacrificarse por mí. Bueno, todo lo que Jesús logra con su sacrificio, esto va a convertirse en vida de la criatura, del sacrificio de la criatura. ¿Sí? Así que, bueno, ¿qué más podemos pedir? Que la fuerza, el sostén, la vida del sacrificio de Jesús, ahora todo eso está puesto en el sacrificio que nosotros hagamos. O sea que ya no es un sacrificio humano, sino es un sacrificio divino. Y lógicamente, aunque no lo diga aquí, pero está teniendo los mismos efectos que tuvo el sacrificio divino de Jesús. ¿Les gustaría tener las mismas intenciones, los mismos méritos, los mismos logros que tuvo Jesús con su sacrificio? Bueno, pues decidámonos a vivir en la divina voluntad y para empezar el sacrificio de la renuncia, el sacrificio de no darle nunca vida a un acto de voluntad humana, empezará a tener como propiedad esa vida del sacrificio de Jesús. Hasta la próxima, amigos.